Hola, muy buenos días a todos. Iniciamos nuestra sesión número 9 del programa Innova Emprende y hoy nos acompaña Vincent Esperanza, quien es director general de Endeavor y representante en Latinoamérica de esta importante organización que ahorita nos va a platicar. Y el día de hoy hablaremos sobre cómo emprender con propósito. A nombre de la Secretaría, agradecemos mucho que se hayan conectado y que estén muy al pendiente de esas sesiones para estar aprovechando al máximo el conocimiento que nos comparten los diferentes mentores. Y la verdad que el día de hoy es un tema muy interesante. Vamos a tener una charla donde nos va a platicar su experiencia y desde su visión, cómo podemos emprender y cuáles son esas técnicas y esas industrias que nos están llevando ahorita el emprendimiento. Pero antes de cederle la participación a nuestro mentor, les voy a leer una reseña, como siempre, para que conozcan quién nos acompaña y que aprovechemos al máximo la sesión. Vincent es nacido en Francia, es un enamorado de México y ha encontrado con los emprendedores de alto impacto un extraordinario medio para catalizar la transformación en México. Realizó sus estudios de Bachelor of International Business Administration en el programa dual entre Francia y México y también tiene un máster en Business Administration en la especialidad de proyectos de inversión por la UTLab y un certificado de liderazgo ejecutivo por la Universidad de Stanford en California. Y desde el 2006 ha formado parte de Endeavor, que es una organización pues, mundial con sede en Nueva York, y se lidera este movimiento global de emprendimiento con 37 mercados alrededor del mundo y ha desempeñado varias funciones de manera local, de manera global. Actualmente es el director general en la oficina aquí en México y es el enlace en Latinoamérica, en las diferentes regiones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Miami, Perú, Puerto Rico, España y Uruguay. Y el día de hoy nos acompaña aquí en Sinaloa de manera virtual para platicarles esto que es el emprendimiento, uno de los vehículos más grandes de desarrollo económico, social y cultural, y cómo generar esas soluciones de vanguardia. Vincent, estamos muy contentos que nos acompañes aquí en el foro. Hay estudiantes de preparatoria, de universidad, maestros, emprendedores. Entonces, encantados de escucharte y que iniciemos esta sesión. Bienvenido. Super, pues muchísimas gracias, Dulce, por la invitación. Muy honrado de estar aquí, como dijiste, de manera virtual con todos ustedes. Me voy a presentar un poquito. Me dices, Dulce, cuando tengas ahí la presentación y empezaré a proyectar algo. Como dijimos, ya tengo acento de Pepelepú, soy nacido, crecido en Francia, llegué a México por azares del destino en el 99. Muchos de ustedes seguramente o no habían nacido, eran muy niños. Llegué en México y me enamoré completamente de su gente, del país, de lo que veía como que un país en alta transformación. Decidí quedarme, aunque mi mamá sigue con mucha tristeza de que nunca me regresé, pero estoy acá y llevo desde 15 años ahora en este movimiento de Endeavor, que me ha permitido estar muy de cerca con los emprendedores, que me ha permitido entender, conocer un poco mejor a los emprendedores que llamamos de alto impacto, estos emprendedores que están diseñados, formateados y preparados para triunfar y reinvertir su éxito en crear ecosistema. Y he aprendido muchas cosas, para bien y para mal, cosas de historias de fracaso, cosas de historias de éxito. Y cuando platicamos de qué pudiera ser interesante para ustedes, decidimos enfocar el tema de propósito, que me parece muy importante que un emprendedor o alguien que está pensando en emprender lo haga con un propósito real de querer cambiar el mundo, querer cambiar la humanidad, querer cambiar a una industria, querer cambiar a su región, a su ciudad, a su cuadra, pero es muy importante que decidamos emprender no por un efecto de moda, no porque es cool emprender, no porque la gente te dice ahora sí hay que ser todos emprendedores, sino porque de verdad ser un emprendedor es ser un agente de cambio y esto conlleva una serie de responsabilidades importantes. Entonces, decidí
enfocar la plática hacia esto. Les voy a platicar un poco de mafias de emprendimiento, les voy a platicar de varias cosas y al final dejamos un espacio por si tienen preguntas, dudas o quejas, con mucho gusto se las trataré de responder. Entonces, bien, vamos a la siguiente. Bueno, como decía Dulce, yo participo en un movimiento que se llama Endeavor, cuya misión es transformar las economías, y lo dijo perfecto Dulce al inicio. Creo que no existe mejor catalizador de transformación económica, social y cultural que los empresarios de alto impacto. Son quienes generan empleos, generan disrupción, generan innovación y generan historias que ayuden a otros a que se inspiren para motivarse a emprender. Entonces, este es el movimiento. Esto es un emprendedor que tenemos en Chile que decidió llevar la bandera hasta muy en alto para promover el movimiento de Endeavor. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son nuestras misiones? No me voy a detener mucho, pero somos una organización de, por y para los emprendedores. Creamos una comunidad de mutuo respeto y de confianza, en donde motivamos a emprendedores a ser muy exitosos y somos muy ambiciosos en el éxito. Motivamos a emprendedores a ser unicornios, a ser una empresa pública, a levantar rondas significativas de levantamiento de capital, pero sobre todo lo más importante es que después devuelvan y multipliquen su éxito para transformar economías e industrias. Algo importante de Endeavor es que somos una organización que agnósticas a las industrias, al color de piel, a la preferencia sexual y religiosa. Operamos en 40 mercados y la parte de inclusión y de equidad nos es muy importante para desarrollar ecosistemas. La que sigue, por favor. En México llevamos ya 2 décadas hablando de emprendimiento. Me gusta definir que tuvimos distintas etapas de intervención. La primera fue permear el concepto de emprendimiento. Mucha gente todavía le dice emprendedurismo, lo cual me saca urticaria y siempre trato de decir que la palabra correcta es emprendimiento. ¿Y qué hicimos en aquel entonces? Convencer política pública, convencer universidades, convencer la industria de capital privado que desplegáramos un sistema que soporte al emprendedor y que llevemos la agenda de emprendimiento al centro de la sociedad mexicana. Nuestra siguiente etapa fue la de buscar héroes locales. Cuando hablamos de un unicornio, que ya seguramente muchos de ustedes saben que México ya por fin tuvo su primer unicornio, que se llama Kavak, que a continuación platicaré, que es una empresa Endeavor, pero esos casos locales que dicen, si él pudo, yo puedo, lo hizo en mi país, en mi industria, en mi sector, con las mismas condiciones y crea un efecto de inspiración. Y finalmente la tarea que estamos ahorita encabezando es la de creación de ecosistemas. Como yo les decía, la misión de Endeavor es cambiar a México. Y cambiar a México significa no solamente cambiar a Polanco, Roma Condesa, significa transformar a Culiacán, transformar a Sinaloa, a Tijuana, a distintas latitudes, y lo que queremos aportar es conocimiento en materias de creación de ecosistemas para que en donde tú estés, en el sector que estés, sin importar tu género, tu origen socioeconómico y académico, tengas la oportunidad de iniciar un emprendimiento y de tener éxito y de llevarlo hacia un camino que pueda prosperar. Eso es la misión de Endeavor, de crear ecosistemas. La que sigue. Si me pueden pasar la que es. Entonces, ¿cómo definimos el emprendedor de alto impacto? Lo mencioné, es el que tiene ideas innovadoras, que está dispuesto a hacer una cantidad impresionante de sacrificios para llevarla a escalar, a tener un impacto significativo en la economía de un país. Y finalmente, quien reinvierte su conocimiento, su credibilidad y sus ganancias para reinvertir en la siguiente generación de emprendedores. Esto es digamos, cómo vemos y cómo observamos un emprendedor de alto impacto. La que sigue. La que sigue. Entonces, ahora sí, vamos a hablar, les quiero platicar del tema de propósito un poco después, pero les quiero platicar del concepto de las mafias de emprendimiento, porque creo que hay varios temas que no conocemos, el poder de lo que llamamos el relacionamiento, el poder del talento complementario, y creo que es un buen punto de partida antes de hablar de lo que es el propósito. Vamos, les voy a platicar ahorita de la mafia de Fairchild, que no sé si la conocen.
pero si no la conocen la van a descubrir y creo que es una mafia muy interesante. Vamos con la que sigue. Entonces, les voy a platicar la historia de Silicon Valley. Hay dos, y ubican todos Silicon Valley, ¿no? Que es este lugar, probablemente la meca del emprendimiento, donde mucha innovación nace, ¿y qué pasa en Silicon Valley? O sea, ¿por qué es? Es que el agua tiene un poder mágico, la gente nace con propiedades superiores. ¿Qué sucede y por qué Silicon Valley se volvió la meca de emprendimiento e innovación? Vamos a tratar de estudiar el fenómeno vía la mafia de Fairchild, la que sigue. Entonces, esta persona, yo no sé si lo conocen, se llama William Shockley, es un genio físico, entonces tiene como cualquier parte que tiene un grado de genialidad, tiene un grado de locura, pero era una persona muy brillante, que tiene premios Nobel en física, que trabajó mucho tiempo en los laboratorios de él, pero por una razón personal tuvo que regresar a su lugar de origen porque su madre estaba enferma. Y vamos a ver el siguiente slide, por favor, que William Shockley decide en 1950, les digo, para tener un caso completamente personal, si adelantamos a la que sigue, por favor, decide regresar y cuidar a su madre que estaba enferma. Seguimos, por favor, con la que sigue. Y vamos a ir con un ritmo ahí. Les voy a decir, ya el que tiene el clicker va a tener que ir rápido porque me voy a ir sobre muchos slides muy rápidos. Entonces decide regresar a Mountain View, es una ciudad de 6.500 habitantes, estamos en 1950. Entonces, pues probablemente un lugar poco dado para que exista innovación, disrupción y emprendimiento, ¿no? Busquemos alrededor de nuestros conocidos poblaciones, hay muchos lugares de estas condiciones. La que sigue. William Shockley crea porque invita a 7 personas que trabajaron con él, 7 practicantes o jóvenes que estaban en Dell con él, y crea la primera manufactura de semiconductores de silicio. Por eso se llama Silicon Valley, porque fue la primera empresa que hacía semiconductores con este material que es el silicio. Y esto hace que hoy se reconoce como el punto de origen que se llama que por eso se llama Silicon Valley. La que sigue. ¿Cuál es el relevante detrás de este emprendimiento? Es que estos 7 personas que invita a trabajar en Fairchild, de hecho, William Shockley se refiere a ellos como los 7 traidores, porque ellos lo que no aguantaron la locura de William Shockley y entonces decidieron hacer un emprendimiento aparte que era completamente la competencia directa de Shockley Semiconductores, que se llamó Fairchild. Ese es el logotipo y son estos fundadores. Pero ¿qué fue muy interesante después de Fairchild? Y llegó, por cierto, a ser la empresa más dominante en temas de semiconductores, que son estos componentes que cualquier computadora necesita para que la computadora pueda funcionar. La que sigue. Uno de ellos es Gordon Moore, y no sé si están familiarizados con la ley de Moore, que es la ley del crecimiento exponencial, pero fue el fundador de Intel, probablemente una de las mentes que revolucionó porque permitió que la computadora llegara a tener tanta influencia en nuestras vidas de hoy, y eso es uno de los fundadores de Fairchild, luego fue a fundar Intel. El que sigue. Kleiner Perkins es menos conocido, pero fue lo que llamamos yo lo llamo con cariño, el abuelo de la industria de capital privado en el mundo. Fueron los primeros que hicieron inversión de capital privado en compañías de tecnología y muchos de los fondos que hoy conocemos que invierten en compañías se originan por Kleiner Perkins. El que sigue fue de hecho pasó el que sigue en el slide que continúa, pasó por Intel con Gordon Moore. Y después, ¿me pueden por favor poner el slide que sigue? Y después se volvió el primer CEO de una organización que aún no era una empresa, que se llama Apple. Y si saben, Apple transformó completamente muchas industrias. Y finalmente, por último, en el slide que sigue van a ver que el otro de los fundadores de Fairchild se volvió uno de los inversionistas en etapa muy temprana de Google. Entonces,
en el slide que sigue, por favor. Entonces, tienen ahí como el poder de unas personas que estaban juntos en un proyecto que después Intel, Kellner Perkins, Apple y Google han creado la primera mafia de emprendimientos. Eso es el poder que tienen mentes brillantes que se juntan y que tienen un propósito común. Les voy a platicar ahora en el siguiente slide de otra mafia que se llama, es la mafia de PayPal. Ese es más reciente, a lo mejor lo ubican mucho mejor, sobre todo los que son jóvenes. Entonces, y cómo la mafia de PayPal ha impactado en su cultura. Vamos al que sigue. La que sigue, eso es Reid Hoffman, que es parte del club. Todos ellos, estas compañías son las que se originaron en PayPal, LinkedIn, Facebook, YouTube, Fiverr Startup, Yep, SpaceX, Tesla. Todas esas marcas son ex directivos de PayPal que se conocieron en PayPal, que aprendieron a respetarse en PayPal y que después cofundaron o invirtieron o motivaron nuevos emprendimientos. Pero si se fijan, la calidad de las compañías que hay alrededor de los fundadores de PayPal es impresionante. Y ahora vamos a ver en los siguientes slides por qué han hecho cosas juntos. Uno, porque la cultura que conocieron en PayPal era tan fuerte y tan poderosa que empezaron a respetarse y a conocerse mucho mejor. Vamos a la que sigue. Cuando ellos se contrataban en PayPal, disfrutaban trabajar juntos. Había una obsesión por querer cambiar una industria y eso los hizo. Y tienen todas las conexiones que hay dentro de Elon Musk y Scott Blunders cuando hicieron SpaceX. Entonces ahí pueden ver un poco cómo dentro de PayPal se conocieron, se apreciaron y empezaron esos siguientes emprendimientos. La que sigue. Estaban obsesionados por reclutar el mejor talento. Y eso es algo muy importante que vamos a hablar cuando uno empieza un negocio, es cómo te rodeas de gente verdaderamente extraordinaria que te complemente. Y ahí tienen a Peter Thiel, que junto con otros de la mafia de PayPal hicieron nuevos emprendimientos. Y finalmente la que sigue, eso es todas las conexiones que hemos podido trazar detrás de la mafia de PayPal. Todas estas burbujitas, y vean las compañías, Pinterest, YouTube, Evernote, unas que son menos conocidas, pero bueno, SpaceX, que ahorita Elon Musk nos voló la cabeza con todo el tema espacial. Estas compañías se explican y se originan en PayPal. Ese es el poder de lo que llamamos la mafia de emprendimiento. Vamos a la que sigue. La pregunta que quise formular hace tiempo con Endeavor es, ¿existe en México una mafia de emprendimiento que origina y detona disrupción y nuevas startups? Y fue muy interesante caer en la mafia de Linio. Les voy a contar Linio, no sé si ustedes lo conocen, fue probablemente el primer marketplace que existió en México, que se refiere antes de Amazon, antes de Mercado Libre. Quien llegó a establecer el e-commerce en México fue Linio. Basado en una tesis de un company builder en Alemania que identifica que en México hay espacio para el comercio electrónico y decide iniciar Linio. Linio al final, bueno, no tiene el éxito que pudo haber tenido, pero para mí es una de las primeras mafias de emprendimiento. Vamos a ver la que sigue. La que sigue. Entonces, hicimos un estudio en Endeavor, que de hecho es público en nuestra página. Si ustedes navegan www.endeavor.org.mx, está un data lab donde hay muchos estudios de cada emprendimiento y está el estudio de Linio. Nosotros en aquel entonces, y esto ya tiene 2, 3 años, identificamos 66 compañías que nacieron con uno de sus fundadores que estuvo en Linio y que aprendió en Linio y un poco similar a lo que sucedió en PayPal, aprendió la cultura, conoció a un cofundador o vio una oportunidad de negocio, descubrió un propósito e hizo un emprendimiento. En la que sigue van a ver algunos casos de estas compañías. Kavak, el primer unicornio mexicano. Urban, que es un emprendimiento en transporte colaborativo. Luna, que fue la primera empresa en hacer disrupción en la industria del colchón. Petsy, que fue un e-commerce de mascota. EnvioClick, que está en la parte de delivery de e-commerce.
Un, dos, tres, que está en la parte de inclusión financiera, y Appli, que está en recursos humanos. Son algunos de los 66 casos que se originaron en línea. La que sigue. ¿Por qué quiero hacer un stop en Kavak? Kavak es un emprendimiento fundado por sus tres fundadores, que son en este orden de la pantalla: Roger, Carlos y Lori, venezolanos. Vinieron a México a través de Linio, estuvieron entendiendo el ecosistema de Linio, se conocieron ahí, y ellos decidieron hacer disrupción en el sector de la compra-venta de coches usados, una industria con altas fricciones de cara al fraude técnico, financiero, que hay detrás de la venta de coche. Cualquiera que quiso comprar o vender un coche sabe usado, lo complicado que es, y el temor que cada consumidor tenemos al comprar o vender un coche usado. Ellos, a través de tecnología, a través de una obsesión constante por atender al cliente, para satisfacer y reducir todas esas fricciones, crearon Kavak. Y Kavak es el primer unicornio. Unicornio, para los que no saben, quiere decir una compañía que los fondos de inversión valúan en $1,000 millones. Es un hito muy importante. No tiene que ser el propósito final, pero sí es lo que llegó a ser Kavak. Aquí tienen historias que tenemos en Endeavor, desde Marta y Baile, que fue nuestra primera emprendedora, la gente de Rappi, de Corner Shop, de Clip, de Soin, Daniel Espinosa. Como les decía, somos agnósticos a la industria, al sector, a la edad. Entonces tenemos empresas en distintos rubros. Todos ellos pensamos que son emprendedores diseñados, formateados para triunfar y para devolver su éxito en cambiar a México. El que sigue. Ya se me fueron muy lejos. Yo creo que otra vez, un poco menos, un poco más atrás. Ok, ya, estamos. Entonces, después de Kavak, la que sigue, ahora sí, la que sigue. Una más. Eco. Entonces, ahora sí les voy a dar tips y recomendaciones si es que ustedes están interesados en emprender. Lo primero que les quisiera decir es que emprender es un camino ultra difícil, de muchísimos sacrificios, que conlleva en la mayoría de las veces a fracasar. Y eso es importante que se los comente, porque en México no hablamos suficiente, hay un tabú alrededor del fracaso, no hablamos suficiente. Y en la mañana tuve una conferencia donde hablaba de la salud mental del emprendedor, y de cómo se tiene que armar de mucha valentía, de mucha resiliencia, de una dosis de pasión extremadamente alta, porque llevar una empresa al éxito es extremadamente difícil. Y si lo van a hacer, se tienen que preparar. Y aquí les doy alguna serie de consejos, algunas recomendaciones. Uno es: rodéate de la mejor gente posible. Yo creo que cada vez los trayectos o las aventuras solitarias no son recomendadas en el emprendimiento. Yo creo que es muy importante que los emprendedores se rodeen de gente extraordinaria. Y eso lo haces, a mi gusto, detrás de tres grandes bloques. Uno, tus cofundadores. Si estás en prepa, si estás en universidad, si eres alguien que siente que quiere emprender, primer tip: la mejor forma de perder un cuate es hacer un negocio con un cuate. Nunca hagas negocio con un amigo. Haz negocio con tu mejor complemento, con una mente complementaria. Yo siempre digo, si dos mentes piensan igual, una está de sobra. Que tu cofundador sea tu mejor complemento, el que de verdad te lleve otra narrativa, otra perspectiva, porque la suma de las dos mentes o de las tres mentes te va a dar una perspectiva mucho más amplia. Lo otro es: crea una cultura dentro de tus empleados, y que cuando tú invites empleados a formar parte de tu aventura, sean empleados extraordinarios. Eso es muy importante. Kavak lo ha hecho mejor que nadie. Hoy por hoy tiene dentro de ya nosotros los conocimos, para que tengan una idea, cuando tenían 25 empleados, hoy son más de 2,000 empleados, tienen oficinas en Argentina, en Brasil, pronto en otros mercados. Pero imagínense, han tenido que reclutar lo mejor de lo mejor en temas de talento. Y Clip, yo siempre me refiero a Adolfo Babas como el pionero del emprendimiento de tecnología en México. Adolfo se rodeó de una comunidad completa alrededor suyo. Quiere decir, inversionistas ángeles, inversionistas institucionales, mentores, coach, guía, gente desde coach personal hasta gente que lo rodea, el propio Endeavor que lo acompañó.
porque de verdad es tan difícil emprender solo que te tienes que rodear del mejor talento posible alrededor de tu emprendimiento. La que sigue. Luego tienes que crear una cultura enfocada al propósito. Eh, y cuando yo digo propósito es, ¿qué te va a levantar todos los días? Cuando estén los días malos, cuando la gente, todos los clientes te dicen que no, los inversionistas no te quieren invertir, tu familia te tacha de locos, tus cuates empiezan a tener su primer sueldo y tú no ves ni un peso porque tú lo reviertes en tu negocio. ¿Qué te va a tener, qué te va a mantener despierto, vivo y con una flama en el estómago? Se llama propósito. Y para mí el propósito es, ¿qué vas a hacer para cambiar el mundo? El propósito es algo inmenso, es algo gigantesco, es algo que de verdad solo es algo muy personal que dices, yo quiero transformar la industria de salud. Yo quiero cambiar la forma en que la educación se lleve en la juventud. Yo quiero cambiar la brecha de inclusión digital. Yo quiero transformar, etc. No sé, no hay un propósito mejor que el otro. Hay propósito que a ti te invade y te emociona para poder llevar tu negocio. Cuando tú lo definas, y que tú lo plasmes, y es bien importante que le dediques tiempo en entender cuál es este propósito, que lo puedas expresar en una frase muy corta, que sea muy conciso de entender. Después, lo más importante, regresando a tus cofundadores, tus empleados y la comunidad que te va a rodear, es que cuando los invites a ser parte de esta aventura, que realmente te asegures que el propósito que tienen estos individuos se alinea al propósito que tú tienes. Eso es fundamental. De verdad, las organizaciones se mueven por propósito. Entonces, esto es una invitación a que tú no emprendas porque es cool, no emprendas porque en la universidad te dijeron o porque tal. Emprendas porque quieras ser un agente de cambio, porque quieras cambiar la humanidad y entonces por ello necesitas diseñar y plasmar un propósito muy alto. La que sigue. Después es importante que creas lo que yo llamo la cultura tribal. Creo que hoy en día, y me llama y me gusta mucho ver la nueva generación, que no necesariamente se mueve por lo que llamo el salario económico. Muchos de ellos se mueven por el salario emocional. Y el salario emocional es participar en una organización, un startup, un scale-up o algún movimiento en donde la cultura tribal te mueve, es decir, su propósito te llama la atención, pero además se crea una especie de hermandad, una especie de tribu, insisto en tribu y no familia, porque a veces la familia naciste ahí y te tienes que aguantar, ¿no? Al primo, a tal, que no necesariamente. Una tribu, para mí, desde su punto de vista, y vamos a comparar, por ejemplo, con los animales a veces expulsan a un miembro de la tribu que no aporta a la tribu. Y eso es bien importante que cuando tú creas una cultura tribal, generes los rituales, el propósito y todo lo que conlleva esto y que creas este efecto, este pegamento que va a hacer que esta gente se va a quedar motivada, unida y obsesionada por hacer esta tribu. Lo vimos en el ejercicio de PayPal, el ejercicio de Fairchild, el ejercicio Linio, cómo este tejido de tribal después crea un movimiento muy poderoso más allá del emprendimiento. La que sigue. Tenemos una oportunidad de oro. La pandemia nos vino a decir que podemos y debemos interactuar de otra forma. Hoy hay un concepto de trabaja desde donde quieras, que quiere decir que prácticamente hoy, y yo soy testigo en Endeavor. En Endeavor teníamos nuestra oficina central en la Ciudad de México, cerca del Ángel de la Independencia. Hoy por hoy tengo empleados que trabajan desde Tulum, desde Sayulita, después desde Chiapas, después se están moviendo, muchos regresaron a sus casas. Y en realidad, ¿qué nos dice hoy el mundo de hoy? Es que podemos estar conectados y nos podemos trabajar creando cultura tribal, rodeándose del mejor talento y este talento no necesariamente tiene que estar físicamente cerca. Esto es una oportunidad de oro para las startups y las scale-up, porque a lo mejor vas a conseguir un súper empleado que esté
en la India o que esté en Perú o que tú desde Culiacán, desde Sinaloa, puedes ayudar a una empresa que está fundada en Tel Aviv o que está basada en San Francisco. Entonces, hoy el talento no necesariamente está a tu lado. Está en el mundo, existe una mente que tu propósito lo va a llamar, que tu cultura tribal lo va a emocionar y que tu intención por cambiar realmente lo puede motivar a que lo invites. Desde ahí tenemos una oportunidad de oro que tenemos que capitalizar. La que sigue. Y finalmente termino con esto porque es algo que me parece muy importante. De hecho, dentro de la página que les decía de endeavor.org.mx Data Lab, recientemente lanzamos un estudio sobre el tema de género y la participación de las mujeres en el sector de tecnología. Yo sí creo que las empresas de hoy tienen que nacer con un chip de inclusión y de diversidad. Es decir, uno, porque la humanidad es así, porque un emprendimiento tiene que transformar la humanidad, porque creo que también tenemos que hacer emprendimientos responsables, emprendimientos que acompañen y que mejoren la comunidad. Y esto se hace a través de finalmente crear cultura que permitan que el género, la preferencia y orientación sexual, que el lugar de origen, que el color de piel y que todo esto sea insignificante para llevar a una empresa, que realmente el poder de las organizaciones está en su complementariedad, está en sus perfiles plurales y está muy demostrado. Las compañías que mejor abrazan la diversidad, la inclusión y la equidad tienen mejor desempeño porque tienen mentes complementarias. Entonces, yo invito a la generación joven que si van a hacer un emprendimiento, consideren mucho esto, porque si queremos cambiar al mundo, tenemos que cambiar al mundo en todas sus facetas y es bien importante que sus emprendimientos permitan una cultura de inclusión y de equidad y insisto, no solamente es de género, va mucho más allá que solamente de género. Y bien, esto era, la que sigue son los datos en donde pueden seguir a Endeavor, están las redes, estamos activos en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en fin, en varias redes en donde ustedes pueden tener acceso a contenido de emprendimiento. Eh, Aquí tienen mi correo también por si tienen algún tipo de dudas. Y lo que me gustaría es pues poder quitar la presentación. Si hay cualquier tipo de pregunta, sé que a veces nos cuesta trabajo formular una pregunta, nos da pena o no sabemos cómo escribirla o cómo articularla. Lo que yo les diría es, de verdad, atrévanse a preguntar lo que quieran hacer. Si es una queja, si es una pregunta, si es un comentario, háganla. Pocas veces tenemos la posibilidad de platicar juntos. Yo sé que son ahorita 500 personas conectadas. Es difícil que todos emitan su pregunta, pero si las hay, felices de contestar. Yo creo que eso es un diálogo, así que no sé, Dulce, si tú tienes una ya o si no, se las hacemos por ellos. Claro que sí. De hecho, ya empezaron las preguntas. Aquí Jorge Vibriesca te hace una pregunta. Jorge, de igual te activo el micro si quieres comentarla. Aquí. Puedes activar tu audio. Y si no, las pueden escribir también, y las podemos intentar responder. Y justo ahorita en lo que lo resolvemos. Mira, te pregunta. Ok, dejamos nada más ahorita a Jorge a ver si puede activar su audio, pero te voy preguntando, Vincent, muchos hablamos del ecosistema de emprendimiento, se fortalecen de manera local, como bien lo dices, aquí en Sinaloa estamos trabajando y trabajando mucho también con las universidades, que son un actor fundamental, pero tú traes una visión muy amplia, tú traes una visión de fomentar ecosistemas en los estados, a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, a nivel global. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo principal que debe tener un ecosistema para que sea exitoso? Y aprovechando en la respuesta que nos des, ¿cuál es el papel que juegan las universidades? Ok, entonces para mí un ecosistema lo primero que tiene que hacer es uno respetarse, ¿no? Y creo que y estar dispuesto en colaborar y en co-crear. Yo siempre he dicho que el enemigo de la co-creación es aquel que quiere capturar
los reflectores y que quiere ser el que brille, y creo que el ganador es el que quiere hacer que brille el ecosistema. Eso para mí es bien importante. Entonces, digamos, vamos a tratar de detallar quiénes lo conforman, ¿no? Uno es política pública. Las secretarias de Economía y la política pública fomenta, estimula o frena el desarrollo de nuevas compañías, ¿no? Entonces, es como política pública se pone al servicio del emprendimiento, de la creación de empresas, de tener políticas que estimulen vía incentivo fiscal, vía impulsos. Lo que están haciendo para mí es un gran... Eh, una gran ayuda para desarrollar cultura de emprendimiento, crear estos foros. Entonces, para mí, política pública es uno. El otro son los emprendedores, los y las emprendedores que lo conforman, que para mí adentro de todo el ecosistema está el centro, y al centro tiene que estar el emprendedor. Los demás somos actores que trabajan para él y que trabajamos para fomentar una plataforma que propicie el emprendimiento. Los corporativos son un ente importante. Las grandes compañías hoy tienen que extender un brazo hacia las startups y hacia el emprendedor, porque durante décadas, Dulce, pensábamos que los grandes se comían del chiquitos, ¿no? Y había una percepción, o había una, digamos, durante mucho tiempo, era una realidad que el grande se comía el chico. Hoy el lento se ve vencido por el pez ágil, por el pez veloz, por el pez cambiante, por el pez adaptable. Y entonces esto significa que la ecuación de tamaños ha cambiado por una ecuación de adaptabilidad. ¿Y quién es el ente más adaptable, más capaz de transformarse, de reinventarse? Es el emprendedor. Entonces, hoy por hoy, los corporativos necesitan de la disrupción, de la frescura del emprendedor, y el emprendedor necesita del músculo y de la reputación del corporativo. Entonces, la articulación del emprendedor y del corporativo es fundamental. Luego está la industria de capital privado, digamos de la cadena de financiamiento, que quiénes son, desde lo que son tus amigos, tu familiar, los que llamamos los ángeles inversionistas o los 3 Fs, ¿no? Los Family, Friends and Fools. Ya cambiamos Fools por Fans para que suene un poco más, más interesante, pero son los primeros que van a invertir en ti para que tú inicies tu emprendimiento. Luego está la industria de capital privado, que van desde ángeles inversionistas, family office, corporate ventures, venture capital y demás. Ellos conforman el ecosistema de emprendimiento. Están lo que son incubadoras, aceleradoras. Endeavor es una, pero hay muchísimas. Hay unas locales, hay unas internacionales. Y finalmente la universidad, terminé por ella no por orden de importancia, sino porque me preguntaste cuál es su rol. Yo creo que la universidad no ha terminado de dimensionar la importancia que tiene el emprendimiento y el sembrar una actitud emprendedora en su gente. ¿Qué pienso yo? Que uno, no todos tienen que ser emprendedores. Puede ser un agente de cambio desde varias perspectivas. Puede ser un intrapreneur, que es dentro de una organización tener esta chispa emprendedora. Puede ser un emprendedor en temas sociales, lo puedes ser haciendo tu propia empresa, lo puedes ser incorporándote a un emprendimiento. Lo que yo creo que las universidades tienen que hacer es, uno, permear cultura emprendedora, decir lo que sí significa emprender, lo difícil que es, cuál es el journey de un emprendedor, qué conlleva hacer un emprendimiento y demás. Lo otro sería preparar la gente hacia el fracaso. En México no hablamos lo suficiente de que el fracaso no es, yo siempre digo que no está opuesto al éxito, más bien el fracaso es una parte inherente e inevitable de llegar al éxito. Y cómo preparamos anímicamente, cómo preparamos emocionalmente, cómo preparamos a toda esta parte del respaldo del eventual fracaso, y cómo motivamos a los emprendedores que van a tener éxito en devolver su éxito para crear un bienestar. Eso es fundamental. Y para mí la universidad es el lugar principal en donde estos soft skills y este aprendizaje se tiene que transitar. Muchísimas gracias, Vincent. Y mira, te voy a hacer otra pregunta. Voy a juntar a dos participantes, que es Jorge, le voy a ayudar aquí, y a Claudia, que hablan sobre la parte financiera. O sea, que les platiques cómo obtener recurso, que es el coco de los emprendedores, que cuando no tienen dinero, o sea, cómo hacer ese proceso, vivirlo. De acuerdo.
Miren, hay varias cosas sobre el tema de financiamiento. Lo primero es que sí creo que la primera etapa de financiamiento, que es, tengo una idea que suena loca para algunos, que es buena noticia. Siempre decimos que si no te tachan de loco es que no estás pensando lo suficientemente grande. Entonces, locura es buena, locura sana es buena, ¿no? Pero lo primero es, el primer recurso que te va a llegar probablemente va a ser alguien cercano y no es tanto por la idea, es por ti. Es alguien que deposita la confianza diciendo, yo sí creo en ti y entonces estoy dispuesto en darte una ayuda financiera para que pases de una idea a un prototipo. Eh, entonces, cada quien tenemos un network personal, lo podemos ir, la tía rica, el amigo de mi papá o alguien que es cercano, porque al final el primer recurso te llega por ti, no por tu idea, ¿no? Después, si empiezas a tener éxito, toda la curva llega, lo primero son ángeles inversionistas. ¿Por qué se llaman así? Porque de verdad cuando te extienden el primer cheque hay evidencia, no hay evidencia alguna que puede pronosticar el éxito. Entonces, esta gente es gente que está dispuesta a invertir en ti, en tu idea, pensando en que eventualmente le va a dar retornos. En México empieza una cultura de inversión ángel, todavía es muy naciente, y el mejor inversor ángel para mí es un emprendedor, porque es el que mayor empatía tiene con la historia emprendedora, es el que mejor entiende lo que llamo la aventura anímica que hay detrás del emprendimiento. Se trata de buscar un emprendedor que él esté dispuesto a poner un cheque. Y luego la ruta de financiamiento tiene todo que ver con pues lo que son los fondos de capital privado. Ahí hay unos que hay varias etapas, está la etapa semilla, está la etapa de crecimiento, está la industria de private equity. Entonces hay un camino que está muy trazado, eh, pero sí es muy importante entender cuándo y a quién pedir recursos para que puedan tener financiamiento. Muy interesante, Vincent. Mira, aquí te deja también un saludo y pregunta el maestro Eduardo Sánchez de la UADO, Unidad Regional Guamúchil, y te pregunta, ¿en qué etapa del emprendimiento de una empresa se puede integrar a Endeavor o cómo nos pueden ayudar a crecer? ¿Tiene costo? Igual si quieres platicarles en sí toda la función de Endeavor para que lo visualicen. Sí, aunque voy a ser súper breve porque Endeavor es, o sea, nosotros somos la última vía del emprendimiento. Nosotros vemos compañías que prácticamente facturan 3, 4, 5 millones de dólares, cuyo emprendedor está en su tercera, cuarta aventura de emprendimiento, ya tiene un fondo institucional. Entonces, somos la última pieza que los ayuda a llevar al éxito. Entonces, no somos un movimiento para empresas de recién creación, sino somos un movimiento enfocado a lo que llamamos scale-up, empresas diseñadas para escalar, ¿no? Entonces, yo creo que no vale mucho la pena detenernos tanto tiempo en esto, porque por el tipo de perfil del foro que me compartías, Dulce, creo que pocos están ahí en esta etapa. Lo que yo diría es, si tú estás en una etapa más de incubación, hay que buscar en las universidades, en la Secretaría de Economía, quienes apoyan a la incubación, a la creación de ideas, porque hay muchas metodologías que ayudan a plasmar de una idea un prototipo, y es mejor acercarse primero a estas y Endeavor después, digamos, en la cadena del emprendimiento, somos la última pieza del camino emprendedor. Y justo así como lo estás platicando, Vincent, que realmente es una cadena, ¿no? Que definitivamente en las escuelas se empieza a detectar el proyecto, se pasa a una incubadora y ahí va teniendo acompañamiento para, digo, finalmente poder llegar a plataformas como Endeavor. Y aprovechando este comentario que nos haces, ¿nos puedes platicar un ejemplo de algo que haya pasado así, que son proyectos a lo mejor de provincia, que hayas visto tú cómo evolucionaron y ya están en otro nivel? Sí, a ver, mira, y por eso hablo mucho de la co-creación y la colaboración de un ecosistema, porque si fallan las universidades en permacultura, no habrá gente con ideas. Si fallan las incubadoras en ayudar a prototipar, entonces no habrá compañías que nazcan. Si no hay inversionistas sofisticados, no habrá inversión que les permee, y entonces Endeavor se quedaría siendo la última pieza, pues sin nada abajo. Por eso es tan importante colaborar y contribuir. Mira, ustedes en la región tienen un emprendedor fuera de serie, que es David Araña de Confío. No sé qué tanto lo ubican, lo conocen, pero David es nacido en la región. Es un emprendedor que llevó probablemente una de las fintech más prestigiosas en México y en Latam.
es un emprendedor fuera de serie, es un ser humano impresionante y yo creo que eso es una historia, al menos a ustedes, que están ahí, que les deberían de inspirar mucho porque es alguien que lo ha hecho, nacido en Sinaloa y que tiene siempre, creo que, mucho apetito por contar su historia. Eso sería alguien que te diría que deberían de conocer los que no lo conocen, porque para mí el mejor role model es el que lo empezó en donde tú estés. Y por eso yo cuando hace varios años, les dije, llevo 15 años en esto, pero cuando daba conferencias y yo les preguntaba a todos los chavos, ¿quién quiere emprender? Hace 15 años nadie levantaba la mano. Hace 10, poquitos, hoy en día muchos. La pregunta que les hago es una pregunta que tiene poca respuesta, es ¿y quién te está inspirando a emprender? Y muchas veces, si quitas la respuesta de mi papá, mi tío, mi abuelo, o sea, este círculo cercano, triste en México, tristemente, no teníamos casos locales de inspiración. La gente me decía, a mí, mi modelo a seguir sería Zuckerberg, sería Elon Musk, sería Steve Jobs, sería... Y en realidad, para motivar emprendimiento, lo que necesitas es David Araña, es Carlos García de Kavak, es Babatz de Clip, es Adal de Cuesqui, que lo hizo en Guadalajara, ¿no? También para tener historias que vengan del interior. Es Poncho de Nowports en Monterrey, porque tiene 22 años y está haciendo disrupción en la industria logística. Estas son las historias, porque es alguien, o sea, si él pudo, yo puedo. Y por eso necesitamos mujeres emprendedoras, por eso necesitamos gente que venga de orígenes de escuela pública, escuela privada, para que cualquiera se reconozca en una historia, que se adueñe de esta historia y se pueda inspirar. Entonces, historias hay miles, millones, es más, conozcan, sigan Endeavor, vean la parte que tenemos en los reportes y van a ver muchas historias y van a ver, el emprendedor no tiene superpoderes, es una persona normal que tiene un deseo extraordinario de cambiar el mundo y que está dispuesto a hacer muchos sacrificios por ello. Muchísimas gracias. Digo, te siguen llegando preguntas. Hay una de Alex García. ¿Qué hacer cuando quieres emprender un proyecto, pero no estás seguro si ya lo han lanzado antes? Y si es así, ¿en dónde lo puedo checar? A él le interesa conocer un poquito la parte de patentar. Es un proceso complicado. ¿Qué le puedes... Mira, creo que el tema de la patente y el tema es un tema complejo, es un tema que toma tiempo. Y no necesariamente te voy a decir que la patente resuelve todo. He conocido muchísimas patentes que no tienen ningún éxito comercial y conocido muchas empresas con muchísimo éxito que no tienen ningún tipo de patentes. Habría que ver si estás en un espacio, llámese biotecnología, robótica, software, que entonces la patente se vuelve un aporte importante para tener éxito, pero no necesariamente es el punto de partida. Lo que yo siempre recomiendo es, si te interesa emprender pero no estás seguro, lo mejor que puedes hacer son dos cosas. Uno es, empléate en la industria que más te interesa y más te apasiona para que la entiendas, la conozcas mejor desde otra perspectiva, o empléate en un startup que te puede dar todo el conocimiento que hay detrás del emprendimiento. Es muy difícil emprender. Emprender recién egresado, híjole, va a conllevar muchísimas frustraciones, muchísimas dificultades. No quiere decir que no lo hagas, pero sí, tienes que estar dispuesto es que eventualmente no va a ser lo que te lleve al éxito. Y que puedas permitir y tolerar el eventual fracaso que hay detrás de este emprendimiento sin que esto te desmotive a que sigas emprendiendo. Eso sería mi recomendación. Muchísimas gracias. Y aquí vamos a activar audio a Claudia para que haga su pregunta también aquí en el foro. Adelante, Claudia. Perfecto. Buenas tardes, Vincent. Pues qué bueno que estás compartiéndonos esto. Está muy interesante tu plática. Yo tengo una duda que he escuchado mucho, bueno, que me surge al haber escuchado muchas de las pláticas de Innova Emprende. Se centran mucho en tema de tecnología. Para ti, ¿qué tan importante es el factor tecnología en tema de emprendimiento? Porque hablabas de Poncho. Poncho, de hecho, dio la sesión anterior. Poncho en Nowports. Y él hablaba, se le hizo una pregunta muy interesante en donde le preguntaban si su empresa era de logística o era de tecnología. Y él dijo, no, mi empresa es de tecnología, que
que innovamos en logística, pues la empresa es de tecnología. Entonces, estamos también viendo ahorita como mucho tema de que ahorita están en moda los software engineers, la gente que desarrolla, que hace código y que es la gente que está innovando, es la gente que es CEO, es la gente que tal. Para ti, ¿qué tan cierto es que las empresas del futuro tienen que tener en su core tecnología o van a morir? ¿Qué piensas de eso? Bueno, primero me da gusto volverte a saludar. Después de mucho tiempo. Así es. Para mí es fundamental y creo que hoy en día no puede visualizarse una empresa de alto crecimiento sin un componente de tecnología. Por eso Nowports es una compañía de tecnología que hace disrupción en el sector de logística. Kavak es una empresa de data, de algoritmos y de tecnología que hace disrupción en el sector de la compra-venta de coches usados. Clip es una empresa de tecnología que hace disrupción en el sector de inclusión financiera, etc., etc. Lo único importante detrás de esto, para mí, son dos cosas. Uno, la tecnología es fundamental para escalar y crecer de forma masiva y exponencial. Dos, la tecnología no es un fin. La tecnología es un medio para llegar al crecimiento. Y entonces es cómo incorporas, cómo entiendes y cómo adoptas la tecnología como un vehículo de crecimiento en alta escala. Entonces no es hacer tecnología por hacerla, es apalancarse la tecnología para llegar más allá, para que tu deseo y tu propósito de transformación tenga mayor capacidad de permear. Y perdón, y paréntesis, y con esto termino, la pandemia yo creo que vino a poner en caras de todos los que se negaban a que la tecnología era necesaria, en demostrarnos que la tecnología lo transforma todo. Uno, estamos aquí reunidos 500 personas gracias a la tecnología. ¿Cuántos hicimos una compra, una adquisición de un producto o servicio a través de un e-commerce, a través de una plataforma? Hemos pedido comida, hemos hecho algo, es tecnología. ¿Cómo hacemos hoy para vincular los estudiantes con sus profesores? A través de la tecnología. ¿Cómo hacemos que las secretarías y política pública sigan teniendo trámites? Por la tecnología. Y name it, o sea, todo el mundo hoy sigue funcionando porque la tecnología es un habilitador que permite que las economías funcionen y sigan funcionando. Entonces, si había resistencia todavía alguna de algunas mentes en tecnología, y esperaría que después de 13 meses de lockdown ya entendieron que hay que más bien abrazarla y verla como convertirla en un aliado para la transformación y no un enemigo de la transformación. Muchísimas gracias, Vincent. Pues ya estamos en la recta final de esta sesión. Igual si alguien quiere hacer uso del audio, nada más levanta la mano. Aquí en el chat había preguntas que nos comentaron, pero ya las fuiste respondiendo con tus comentarios. Me gustaría que nos dejaras como uno de los mensajes finales, ¿cuál es la importancia de contar con un mentor, de tener un mentor en tu acompañamiento como emprendedor? Y ustedes fomentan mucho eso en Endeavor, la parte de comunidad. ¿Qué nos puedes compartir? Yo creo que es muy importante. El emprendedor lo invade la soledad en muchos momentos y contar con un mentor es súper poderoso. Este mentor es alguien que genuinamente te va a donar su tiempo, su experiencia, sus cicatrices de vida, su aprendizaje para que tú tomes mejor decisión. El mentor, insisto en la parte genuino, no es un inversionista, no es un familiar, que es alguien neutral que no tiene ningún interés personal en que te vaya bien. Simplemente lo hace porque o el propósito de tu emprendimiento lo mueve o porque tu actitud lo emociona. Para mí es fundamental. De verdad que el emprendedor, insisto mucho en la soledad, y es una soledad que pesa, es una soledad que el emprendedor tiene que estar dispuesto a encargar en sus hombros. Y el mentor lo que hace es una válvula que saca un poco esta presión y esta soledad. El mentor a veces te regaña, a veces te da palmaditas, a veces te orienta, a veces te guía, a veces te habla fuerte, a veces Entonces es alguien que es muy plural en su forma de ayudar. A veces te ayuda con el negocio, a veces te ayuda a ti mismo como individuo. Es fundamental. De verdad, si tienes la posibilidad de tener a un mentor genuino que te ayude, te va a cambiar la vida, pero seleccionalo muy bien. Asegúrate que es una persona genuina, que de verdad su único motor, la única cosa que lo mueve es que a ti te vaya bien porque el proyecto lo emociona de alguna forma. Es súper importante. Muchísimas gracias.
Y bueno, complementamos con la parte de generar comunidad. Lo platicaste mucho en la presentación y cómo se arman esas redes de apoyo. ¿Cómo lo puede ir formando un emprendedor que apenas va iniciando? Existen, ¿eh? O sea, lo que sí es un hecho es que alrededor tuyo, si tú vas a empezar un emprendimiento, Sinaloa tiene sus propias redes de emprendedores. Me parece que Tomato Valley está todavía por ahí. Es una red, entonces tócale las puertas y les mira, yo soy un emprendedor, tengo esta idea. Eh, una persona que estimo mucho, que Memo, que también es de su tierra, que tiene un podcast y que también comparte historias, que tiene conexiones, en fin, los hay. O sea, el tema de las comunidades que existen, eh, creo que hoy cada vez los emprendedores están más dados en compartir, en hacer equipo, en compartir contactos, historias y demás. Entonces yo les diría, traten de acercarse. Si tú no tienes el contacto directo en tu red, forzosamente hay alguien que sí lo tiene y que te puede introducir. Pero algo importante, la comunidad, cuando tú llegues en una comunidad, tienes que estar dispuesto en dar antes de recibir. No hay lugar en las comunidades para la gente egoísta, individualista, que solo quiere sacar. Solamente hay lugar en las comunidades para la gente que quiere dar y que quiere dar y después va a recibir, pero es un estilo un poco muy importante detrás de esto. No es exprimir la comunidad, es cómo alimento y cómo le doy valor a la comunidad, y tiene que ser el approach que tenga la gente cuando se acerca a las comunidades. Muchísimas gracias. Pues vamos a cerrar ya la sesión, pero te voy a leer la pregunta de Alex García, que la alcanzó a mandar para que nos dé retroalimentación. ¿Cómo eliminar el pánico de mis compañeros de hablar de nuestro proyecto con otros emprendedores y de adquirir un mejor feedback entre las experiencias que ellos han tenido y podamos tomar para saber qué hacer y qué no hacer? Me encanta, Alex, esta pregunta. Hay un tabú alrededor de la secrecía de la idea y todo. Yo creo que mientras más compartes tu idea, más compartes tu proyecto, más feedback, más retroalimentación vas a recibir, mejor las vas a articular. Acuérdate, las ideas no valen nada. Es más, te doy un tema. En la receta de Coca-Cola, de la bebida, yo creo que hay 10 cajas fuertes, 5 Rottweilers, 4 snipers y drones que están encima de esta fórmula. Te hago la pregunta, si te la diera hoy a ti, ¿podrías hacer algo que le haga daño a Coca-Cola? No. Porque ¿cuál es el verdadero éxito de Coca-Cola? Es su red de distribución, que cualquier pueblo de cualquier parte del mundo, en la tienda más alejada de la mano de Dios, existe alguien que le va a entregar esto. Eso se llama ejecución. En realidad, las ideas no valen nada. Lo único que tiene valor en el emprendimiento es la capacidad de ejecución y de escala. Entonces, yo te diría, quítate este pánico, quítate este miedo. Al contrario, te vas a beneficiar mucho en contarla, te vas a beneficiar muchísimo de la gente. Habrá gente malintencionada, habrá gente bien intencionada. Así es la vida, así es el mundo, pero en general la experiencia de compartir es infinitamente más positiva que la de guardarte un secreto, que lo más probable es que se muera siendo un secreto. Muchísimas gracias, Vincent. No te queremos dejar ir, no, definitivamente. Aquí Alex Ayala te hace un comentario. Adelante, Alex. Sí, pues mucho gusto en conocerte, Vincent, y muy ilustrativa tu plática, y felicitarte, y felicitar a la Secretaría de Economía porque nos sigue motivando cada semana siempre con una charla muy interesante y con gente muy experimentada. Mi comentario es, aprovechando de tus conceptos, Vincent, abusando ahí de tu gentileza que nos has expresado, comentarle a nuestros alumnos, ¿no? Retomar dos conceptos que me llaman mucho la atención cuando dices mafia, una mafia sana, en el sentido de hacer equipo de trabajo con buenos propósitos, y el otro concepto que tú manejas es el salario emocional, ¿no? Pues decirle a nuestros alumnos, ¿no? Que hagan equipos de trabajo con propósitos firmes que generalmente lo orientan a nuestros programas de estudios, y muchas veces estos programas de estudios quedan obsoletos y ellos los pueden rebajar con tantas inquietudes que pudieran plantear. Entonces, en ese sentido, el hacer mafias sanas de equipo de trabajo, sobre todo aspectos que tú manejas, ¿no? Fomentar el respeto, el conocernos como compañeros, amigos, disfrutar del trabajo juntos y pues
y sumar, ¿no? A quien quiera realmente aprender y a trabajar. En ese sentido, pues el salario emocional para nuestros alumnos sería ese motivación que les debe dar día a día el venir a aprender, ¿no? Entonces, me gustó mucho tu plática. Sobre todo, estoy seguro cuando tú nos platicas que William Shocking, creo, cuando habla de los 7 traidores, para su nivel no creo que haya sido algo negativo, ¿no? Sino el sentido positivo, que fue un acto multiplicador de todo eso que nos explicaste, y que eso creo lo pueden retomar nuestros alumnos, ¿no? Ellos son una generación que pueden crear mucho, pueden proponer mucho, y aprovechar cuando tú hablas del ecosistema, ¿no? En este caso, su institución de educación, lo que la Secretaría de Economía nos permite ahorita, que venga gente como tú, que podamos triangular experiencias y que en un momento dado, pues inclusive ustedes pudieran ser mentores o cuando menos, si no al 100%, estoy seguro que no nos negarían a la mejor una orientación. Pues muchas gracias, Vincent, y felicidades. Al contrario, Alex, muchísimas gracias por tus palabras y por el esfuerzo que están haciendo todos juntos. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Vincent. Agradecerles a todos su asistencia, su participación. A nombre de la Secretaría de Economía, nos encanta y disfrutamos mucho este programa de todos los miércoles, reunirnos con mentes brillantes que la verdad desde su trinchera nos brindan conocimiento y que lo podamos aprovechar al máximo. Vincent, gracias. Próximamente esperemos tenerte de manera presencial aquí en Sinaloa. Ojalá. Hace falta una buena comida ahí en Culiacán, sí, con muchísimo gusto. Pues otra vez, muy honrado por la invitación, muy agradecido con la secretaria, Claudia también por la invitación. Y pues nada, espero que les haya gustado y siempre ahí estaremos las veces que lo pidan. Les mando un fuerte saludo. Muchísimas gracias, que pasen todos una bonita tarde. Gracias, hasta luego.